La rutina de Betsabé estaba profundamente marcada por el lugar donde vivía. Habitar tan cerca de la corte de Jerusalén significaba estar rodeada de movimiento constante, noticias urgentes y decisiones que podían cambiar el destino del reino. Por las mañanas, era común escuchar el sonido de los pasos de los soldados que se dirigían al palacio, el llamado de los mensajeros y toda la actividad de los siervos preparando el día del rey David. Era un ambiente donde nada era silencioso o común. Cada día parecía traer algo nuevo, importante o inesperado. Betsabé organizaba su casa con esmero. Aunque vivía muy cerca del centro político, mantenía una rutina sencilla, responsable y dedicada. Se levantaba temprano, cuidaba de las tareas del hogar, acompañaba a las mujeres de su familia y dejaba todo listo para cuando Urías regresara de las campañas militares. Su hogar era un lugar de orden y tranquilidad, un contraste evidente con la agitación que ocurría afuera. Allí, Betsabé encontraba su espacio de equilibrio. Por estar tan cerca de la corte, también presenciaba escenas que muchos solo escuchaban como rumores, guardias entrando y saliendo con prisa, oficiales discutiendo estrategias, levitas caminando hacia el templo y siervos del rey llevando mensajes que nadie más debía oír. Aunque no participaba directamente de la política, Betsabé veía lo suficiente para entender cómo funcionaba el reino. Era imposible vivir tan cerca del palacio y no sentir el peso y el brillo del poder. Su vida también estaba marcada por las ausencias. Urías, siendo un guerrero leal y parte del grupo de élite del ejército, estaba casi siempre en campaña. Por eso, Betsabé pasaba largos periodos administrando todo sola, manteniendo la casa firme, esperando noticias y sosteniendo la esperanza de verlo regresar con vida. Cada regreso era breve, pero lleno de significado. Aprovechaban cada momento juntos, sabiendo que muy pronto él tendría que partir otra vez. Y fue exactamente en ese escenario, con una rutina organizada, una vida cercana al poder y largas esperas en silencio, que el destino de Betsabé comenzó a tomar forma. Sin darse cuenta, vivía justo en el punto donde la política, la fe y el futuro del reino empezarían a cruzarse con su propia historia. Era el final de la tarde en Jerusalén. La luz dorada caía sobre los tejados de piedra y creaba sombras largas que se extendían por las callejuelas. El palacio estaba más silencioso de lo habitual. Los generales estaban en campaña. Los oficiales distribuían órdenes y los siervos corrían de un lado a otro para cerrar el día. David, después de tantas batallas y decisiones pesadas, caminaba por la terraza buscando unos instantes de descanso. Desde arriba, veía la ciudad en sus detalles más sencillos, familias conversando, niños corriendo, comerciantes cerrando sus puestos. Era un momento raro de quietud para un rey acostumbrado a la presión constante del trono. Fue entonces, en ese instante tranquilo, cuando sus ojos se dirigieron hacia una casa no muy lejos del palacio. Notó una figura femenina, elegante, discreta, iluminada por la luz suave del atardecer. Betsabé estaba allí, dentro de su propia rutina, viviendo un día común que no parecía llevar nada extraordinario. Ella no sabía que estaba siendo observada. No imaginaba que ese sería el momento que cambiaría por completo el rumbo de su vida y del reino. David, sin esperarlo, se sintió impactado. Algo en ese instante lo detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado. El rey, que cargaba la responsabilidad de liderar a toda una nación, fue sorprendido por un momento que parecía simple, pero que traía consecuencias enormes. No hubo palabras, no hubo advertencias, solo hubo una mirada, un instante donde dos destinos se cruzaron. Mientras Jerusalén seguía con su vida, sin notar lo que estaba ocurriendo, el corazón de David se agitaba en silencio. Él aún no lo sabía, pero ese momento en la terraza sería el inicio de una cadena de acontecimientos que transformaría su vida, el futuro del reino y la historia de Betsabé para siempre. El palacio de Jerusalén, normalmente lleno de pasos apresurados y voces firmes de los oficiales del rey, esa noche estaba envuelto en un silencio inusual. La atmósfera era pesada, casi densa, como si el propio aire supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Los siervos caminaban con cuidado, evitando cualquier ruido innecesario, y las antorchas iluminaban los pasillos con una luz suave que parecía bailar sobre las paredes de piedra. Fue en este ambiente que ocurrió el encuentro entre David y Betsabé. Después de haberla mandado llamar, el rey la esperaba en sus aposentos privados.
La inquietud estaba claramente marcada en su semblante. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones para todo un reino, pero en ese momento parecía enfrentar algo que escapaba totalmente de su control, sus propios sentimientos. Betsabé entró acompañada por un siervo que se retiró de inmediato. Ella permaneció en silencio, respetuosa, aunque en su rostro se notaba la confusión de quien no comprende del todo por qué está allí. Su vida era sencilla, organizada, centrada en su hogar y en la espera constante por Urías. Esa convocatoria era inesperada y traía un peso difícil de explicar. Cuando David la vio entrar, se levantó casi sin darse cuenta. La luz de las lámparas resaltaba su expresión seria, una mezcla de autoridad y vulnerabilidad que Zoe le conocía. Intentó hablar con calma, pero había algo en su voz que dejaba claro que ese no era un encuentro común. Era como si una línea muy fina hubiera sido cruzada. Él lo sabía. Betsabé mantuvo la postura, pero resultaba imposible no sentir la tensión del lugar. El silencio, la atmósfera pesada, la presencia del rey que, aun siendo poderoso, en ese instante parecía profundamente humano. La distancia entre ellos era pequeña, pero el impacto de aquel encuentro era enorme. Y allí, entre paredes que ya habían sido testigo de decisiones de guerra, alianzas, victorias y consejos importantes, estaba ocurriendo algo que no figuraba en los planes de nadie, ni en los de ella, ni en los de él. Era el tipo de momento que no podía ser ignorado, y que traería consecuencias que marcarían para siempre la vida de ambos y el destino del reino entero. Después del encuentro entre David y Betsabé, algo cambió en el ambiente. El reino seguía con su ritmo habitual, soldados entrenando, siervos trabajando, mensajeros entrando y saliendo, pero dentro del palacio había un silencio casi pesado, como si todos sintieran que algo fuera de lo común había sucedido. David, que siempre había sido conocido por su valentía y liderazgo, ahora cargaba un peso interno difícil de esconder. Al principio, el rey intentó seguir su rutina. Reuniones con consejeros, decisiones militares, audiencias y juicios, todo continuaba aparentemente igual. Pero dentro de él había una inquietud creciente. Sabía que había cruzado un límite, no solo como hombre, sino como líder escogido por Dios para gobernar Israel. Era un peso que ni siquiera la corona conseguía ocultar. Mientras eso ocurría, Betsabé regresó a su casa, intentando retomar la normalidad. Sin embargo, algo dentro de ella también había cambiado. Cargaba una mezcla de confusión, temor y silencio. Era como si a su rutina, antes tan estructurada, tuviésese quebrado. Días después, llegó la noticia que alteraría todo por completo. Betsabé estaba embarazada. La revelación cayó sobre David como un golpe inesperado. El rey, que siempre había enfrentado gigantes, batallas y enemigos poderosos, ahora se encontraba frente a una consecuencia que no podía ocultar. La situación era demasiado delicada. Urías, el marido de Betsabé, estaba en el campo de batalla, luchando por el propio rey. Y el embarazo haría evidente algo que jamás debería haber sucedido. Las primeras consecuencias comenzaron a aparecer dentro del propio corazón de David. Se volvió inquieto. Comenzó a actuar con prisa, buscando una forma de encubrir la situación. Era como si cada decisión que tomaba lo alejara aún más de la verdad, y cada intento de solución apenas generara nuevos problemas. Las sombras empezaron a acercarse tanto a la casa de Betsabé como al palacio. Nadie sabía realmente lo que estaba ocurriendo, pero el ambiente estaba mudando. Era el inicio de una cadena de decisiones que traería dolor, conflicto y un impacto que resonaría por toda la historia de Israel. Y así, antes de que las consecuencias se volvieran públicas, el corazón de David ya estaba marcado. Y el reino, sin saber, empezaba a caminar hacia un periodo de gran turbulencia. Los días que siguieron fueron silenciosos y llenos de tensión. Betsabé intentó seguir su vida normal, pero dentro de ella sabía que ese silencio no duraría. Había señales, pequeñas pero claras, que revelaban que algo había mudado profundamente. Cuando finalmente tuvo certeza, sintió un peso que ninguna mujer de aquella época quisiera cargar a solas. Era una noticia profunda, delicada, imposible de esconder. Urías estaba lejos, en guerra, y no existía ninguna explicación natural para lo que estaba sucediendo. Con el corazón apretado, envió un mensaje al palacio. No había espacio para rodeos ni palabras largas.
La situación exigía claridad absoluta. Sus siervos llevaron el recado con discreción, caminando por pasillos que guardaban tantos secretos. Cuando David lo recibió, abrió la mensajem con las manos temblorosas. Y allí estaba. Apenas 2 palabras. Sencillas, directas, pero poderosas lo suficiente como para estremecer a un rey. Estoy embarazada. El impacto fue inmediato. David sintió el peso de la verdad atravesarlo como algo imposible de evitar. Él, que había vencido guerras, gigantes y peligros incontables, ahora enfrentaba un problema que no podía resolver con fuerza, estrategia ni autoridad. La sala pareció hacerse pequeña. El aire, pesado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Aquellas palabras no traían solo la noticia de un hijo. Traían consecuencias. Revelaban un límite que nunca debía haberse cruzado. Y ponían al rey frente a una situación capaz de afectar su imagen, su liderazgo y la estabilidad del reino. Era una verdad que no podía ser ignorada ni escondida por mucho tiempo. Betsabé, en su casa, esperaba en silencio. El futuro era incierto. Su corazón estaba dividido entre el miedo, la confusión y la esperanza de que el rey supiera qué debía hacer. Pero en el palacio, David ya comprendía que ese momento era apenas el inicio de una cadena de decisiones difíciles, dolorosas e inesperadas. El mensaje era corto, pero la transformación que traía era inmensa. Nada volvería a ser igual.